buenas tardes, bienvenidos una vez más a una de las clases del diplomado particular. Curiosamente llegamos a un punto el cual probablemente hemos escuchado un poco a través de él, ya que nos desempeñamos básicamente en el país de que vamos a hablar. Sin embargo, es muy común tener nociones un poco más, digamos, cuestionadas en base a lo que es México en particular, ya que México es un país con muchísima evolución por el momento, ¿no? Es un país que tiene muchísimos aspectos cambiantes, tanto legales como sociales en particular, por lo cual es importante recapitular un poco acerca de lo que es México en el mundo del vino en la actualidad. En particular es algo que me gusta mucho compartir, ya que es uno de los países que también está obteniendo mucha popularidad. Recientemente en la revista de Wine Enthusiast ya tenemos un artículo, el cual en realidad es bastante bonito de leer. Mucha gente considera que México en realidad no es un productor vinícola, sin embargo hay muchísimas razones por las cuales nosotros podemos hablar un poco acerca de lo que es la cultura del vino en México y finalmente pues poder nosotros transmitir y obtener una especie de fortaleza aún más para nuestro concepto, para nuestro desempeño en esta labor o en esta industria, la cual pues yo creo que le beneficia a todos en el sector para el que trabajamos, ¿no? Y bueno, en particular el objetivo general de esta clase va a ser conocer las diferentes regiones vinícolas que comprenden al país, identificar la historia, geografía y las características de las zonas productoras de vino y también comprender los estilos y la comercialización actual de los vinos elaborados aquí en México. Entonces, vamos a empezar con los antecedentes históricos generales, en los cuales volvemos a recapitular que Hernán Cortés en el 1524 ordena plantar 1000 vides y 100 olivos por cada esclavo, ¿no? Estamos hablando de que en su momento Hernán Cortés llega a Veracruz cerca de 1517. Y es aquí en donde se realiza básicamente como el indicio de la Nueva España, o el inicio de la Nueva España ya en 1521 por ahí. Y es en 1524 en donde Hernán Cortés, básicamente el ejecutor de toda esta odisea por conquistar el nuevo territorio que se había encontrado, pues finalmente ordena plantar estas 1000 vides y 100 olivos por cada esclavo que se tuviese en los trabajos, o básicamente que a los esclavos que se tuviese dominados ya al haber adquirido el territorio, ¿no? Y finalmente esto empieza a volverse algo muy cotidiano, el fundar misiones a lo largo del país. La idea de los misioneros aquí en particular es empezar a fabricar los lugares en donde se va a fabricar el vino en cuestión para la religión que están básicamente promulgando, ¿no? En este caso pues es la idea cristiana, católica. Y lo que ocurre es básicamente que muchos de estos misioneros van a ir caminando a través de los lugares con la finalidad de establecerse o asentarse en algún lugar propicio para el crecimiento de esta uva y finalmente producir el vino que tanto se añora, con la finalidad de seguir profesando la palabra del Señor, ¿no? Entonces es algo muy importante de comprender el cómo usualmente desde los indicios de Veracruz, por ejemplo, va a llegar uno de los sucesos más importantes, que es la caída de Tenochtitlán. Y a partir de Tenochtitlán y de esta orden en la cual se ordena plantar las vides por cada esclavo, finalmente lo que ocurre es que los misioneros van fundando esas misiones y en particular se dividen en dos grupos, ¿no? Los grupos que se van hacia el sur, en este caso con la finalidad de encontrar el tesoro de los incas, y el grupo que se extiende hacia el norte, ¿no? En el cual pues encontramos básicamente los misioneros que van a llegar en su momento a las zonas, inclusive a algunas zonas de Canadá, ¿no? Entonces es algo muy importante de entender. Y es por eso que particularmente
nosotros en cuestión como Baja California tenemos un aspecto muy ligado a los misioneros. Sin embargo, llega un punto en el cual al centro del país los estragos sociales y los estragos políticos se vuelven algo muchísimo más concentrado de lo que se puede volver en alguna península que se encuentra retirada y en frontera con el país vecino, ¿no? Entonces, en este caso nosotros vamos a hablar un poco acerca de lo que trascendió en México y vamos a hablar un poquito acerca del camino de estos misioneros para llegar a lo que hoy en día conocemos, ¿no? Y bueno, vamos a empezar básicamente con 1597, llevándonos un poquito a la época de Lorenzo García, quien es la persona que solicita una licencia real para la producción de vino en la Nueva España, ¿no? En su momento, la monarquía española hace que se prohíba básicamente la producción de vino en lo que hoy en día es México, con la finalidad de no crear un producto distinto que pueda bajar las ventas del vino español o de que influya en la comercialización y en los ingresos de la corona española en Europa, ¿no? Entonces este personaje ordena destruir esos viñedos en particular y suceden dos cosas muy importantes, ¿no? En particular, la primera es que mucha gente no le hace caso debido a que empieza a haber una especie de florecimiento por esa economía o por ese producto en particular. Y también recordemos que México tiene una riqueza bastante impresionante, por lo cual muchos de los productos eran comercializados. Y era básicamente como que también el boleto de entrada para que también pudieras comercializar ese vino que se producía ahí. Y de esa misma manera transportar a México como algo que también simbolizara la iglesia, ¿no? Entonces, para las personas que se dedicaban a fundar las misiones era algo de suma importancia seguir produciendo vino. Sin embargo, se tuvo que hacer a las escondidas a partir de ahí. Sin embargo, hubo una persona que tuvo el valor de crear una carta y finalmente solicitarle a esta persona con el fin de preparar simplemente el vino para las iglesias y para todo ello, para producir finalmente un vino que se dedicara básicamente al clérigo, ¿no? Y es entonces que se funda en 1597 la hacienda de San Lorenzo, que posteriormente va a pasar se va a vender a lo que hoy en día se conoce como la vitivinícola más antigua de América, que es Casa Madero, ¿no? Entonces, fue algo de particular importancia, ya que en su momento los misioneros o las personas encontraron un oasis en lo que es este valle que se conoce como Parras de la Fuente. Y Parras de la Fuente justamente es lo que significa. Usualmente Coahuila tiene esta zona desértica, pero finalmente encuentra una fuente, un oasis en donde todo se ve verde, en donde finalmente instalan parras, ¿no? Entonces este es Parras de la Fuente, que finalmente hoy en día se conoce por tener vinos en particular bien hechos y que se considera una de las zonas más importantes de producción de vino en México, junto con Baja California y Querétaro, además de las otras que vamos a mencionar más adelante. Sin embargo, si nosotros nos vamos un poquito más al norte y 100 años después, vamos a encontrar la fundación de la misión de San Javier en Loreto, Baja California Sur. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que básicamente el movimiento de todo la plantación y de todos estos misioneros era básicamente ir de sur a norte con la finalidad de establecer viñedos en esa índole, ¿no? Llegaron inclusive en la península y en Baja California Sur, en la ciudad de Loreto, empezaron a fundar las misiones, ¿no? Había viñedos plantados ahí con la finalidad de seguir produciendo ese vino y poco a poco los misioneros se fueron haciendo brecha subiendo de sur a norte. Mucha gente considera que de las zonas más importantes, por ejemplo, que hoy en día es Baja California, pues finalmente fueron de las primeras en profesarse, ¿no? Sin embargo, este movimiento vino desde Baja California Sur y se fue subiendo, inclusive llegando a partes de San Quintín, se fue un poquito más hasta llegar a San Vicente, que es en donde se abren brecha para llegar a uno de los valles más prolíficos que hoy en día conocemos, que es en donde se funda la primer bodega comercial de lo que es Baja California, que son las bodegas de Santo Tomás, ¿no? Entonces,
Aquí es donde se funda la misión de Santo Tomás de Aquino. Y en particular viene siendo un parteaguas para la viticultura y el modelo de comercialización que va a fungir en México a través de... es curioso mencionar cómo este tipo de avance no se detiene ahí. Y finalmente lo que ocurre es que muchas de las personas llegan a lo que es San Diego, estos misioneros también llegan inclusive a partes de Los Ángeles, ya que en Los Ángeles también había viñedos. Sin embargo, ocurren diferentes sucesos históricos en particular, los cuales evitan que esos mismos viñedos se mantengan ahí, ¿no? Entonces llega un punto en el cual Baja California hoy en día se vuelve algo muy, muy significativo. Y el hecho de los misioneros es importante, ya que no fueron solamente una clase de misioneros. Algunos fueron dominicos, algunos fueron franciscanos, algunos fueron jesuitas, y dependiendo de los establecimientos que se tenían eran las construcciones, ¿no? Entonces aquí nosotros observamos en la imagen uno de los vestigios más antiguos de lo que vendría siendo la misión de Santo Tomás de Aquino, ¿no? En particular, que hoy en día cambió de muchos lugares, cambió de lugares a otros en ese mismo poblado de Santo Tomás. Sin embargo, hoy en día solamente se encuentran las ruinas cerca de la zona de lo que se conoce como el restaurante El Palomar, ¿no? Y es algo histórico que hoy en día tiene mucho peso, hablando del tipo de comercialización que se lleva a cabo aquí en Baja California o en todo México, ¿no? Por lo cual es importante mencionar esta historia breve de cómo los misioneros fueron subiendo, llegaron inclusive a ello, y en particular es sumamente importante reconocer la labor de estos misioneros, ¿no? Mucha gente lo visualiza como estas personas que no tienen tanto cabello y que en realidad son un poquito más pasados de peso. Sin embargo, yo siento que los misioneros en realidad, para las labores que hicieron de construir las misiones y de caminar durante muchísimo tiempo, pues en realidad eran personas que se establecían muy, muy fuertemente, ¿no? Y bueno, hablando de la situación actual sobre México, de población tenemos 126 millones de habitantes. Tenemos una superficie nacional de 1.972.550 kilómetros cuadrados y solamente 7.700 hectáreas, lo cual nos hace ver un poco acerca del plano en donde estamos parados. En realidad la superficie nacional es sumamente grande. Sin embargo, la superficie de viñedo es muy poca. Esto se debe en particular medida a que una vez que existió, digamos, este proceso de la guerra de independencia, por ejemplo, de la Revolución Mexicana, muchos de los acontecimientos que reflejaban el vino en realidad no eran prioritarios, por lo cual no existía como que esta cultura de identificación o de estudio o de investigación acerca de la uva en sí, como sí lo existió en su momento con Chile y Argentina, que hoy en día son industrias prolíficas en la producción de vino, y en Estados Unidos también, que hoy en día también tiene de las universidades más importantes, que son las universidades de Davis, de Fresno, podemos incluir la de Texas ahí también. Entonces, es importante entender cómo el hecho de, primeramente, el ordenar quitar los viñedos o quemar todos los viñedos, ¿no? El hecho de los estragos sociales que en su momento hubo, que finalmente implican en afectar la economía de todos, tanto así que todo se dedica más hacia la guerra o hacia el conflicto social, más que preservar un viñedo o aumentar la economía de las personas que básicamente lo tienen. Finalmente viene a desembocar en un olvido de esa industria para que después finalmente pues vayamos recuperándonos, ¿no? Hoy en día es un bebé en pañales que en realidad tiene apenas 7.700 hectáreas de viñedo comparados con otras regiones y una producción de 62.000 toneladas, ¿no? Entonces la verdad es que es una verdadera cantidad muy muy pequeña. No figuramos aún en los mapas de la OIB, por ejemplo, o en las estadísticas de ellos, los cuales se encargan de analizar el avance global de todo esto, ¿no? También se debe un poco acerca de, digamos,
la importancia o la importancia que se le tiene al vino en México, ya que toda esta estructura de la OIB es funcional gracias a que cada gobierno, por ejemplo, digamos el gobierno de Nueva Zelanda, el gobierno de Australia, el gobierno de Italia, Francia, España, por ejemplo, todos ellos se encuentran de cierta manera organizados para saber cuánto se produce cada año y finalmente formar parte de esa estadística, ¿no? Entonces, los gobiernos aquí todavía no figuran tanto en el aspecto de la organización para poder en realidad producir, digamos, esta cantidad de datos crudos. Por ejemplo, de saber cuántos hectolitros salieron de esas 62,000 toneladas, por ejemplo, cuánta plantación o cuánta superficie de viñedo creció en ese aspecto. No hay básicamente como este orden que pudiese haber más adelante, ya hablando de que México se vuelve cada vez más reconocido en la industria vinícola. Es por eso mismo que se trata de hacer lo que se puede, ya que estos datos, por ejemplo, son del 2017 y son justamente obtenidos de la página oficial del Gobierno de México, dedicado básicamente al Consejo Mexicano Vitivinícola. Entonces, si pudiésemos tener como una organización muchísimo mejor, estos datos estarían más actualizados de lo que en realidad son en este momento, ¿no? Todos sabemos que en realidad el vino en México es algo más complicado, ya que es un tema de mucha novedad y por ende hay muchos cambios a partir de él, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar un poco con los datos generales de este mismo país. Y hablando de México, el 70% de los vinos en México se elaboran de 10 variedades de mayor consumo. Más que nada internacionales. México en realidad no cuenta con una uva local conocida como Vitis vinifera, ya que esas variedades en realidad se las trajeron los españoles en su momento junto con otros migrantes que fueron adaptando estas variedades a nuestros suelos, ¿no? Sí había uva, pero en realidad esa uva era otro tipo de uva, como Vitis labrusca, Vitis rupestris, Vitis silvestris, las cuales se utilizaban en realidad más como fruto. Finalmente México también halló una buena ventaja de ser como un productor de portainjertos, así como Estados Unidos en su momento, los cuales pues hoy en día implican la salvación de los viñedos en Europa, ¿no? Y en particular existen hoy en día asociaciones nacionales para la promoción del vino local. En particular, por ejemplo, en Baja California existe Provino, en Querétaro existe la Asociación de Viticultores de Querétaro, en fin. La idea es promocionar, digamos, esta ruta que nosotros tenemos como base del enomarketing para que las personas o los turistas puedan visitar no solo una, sino muchas vinícolas, con la finalidad de tener una experiencia muchísimo más completa acerca de lo que existe en esta zona de Baja California, ¿no? O en cualquier estado productor de vino en particular. Entonces, existen también distintivos y capacitaciones gubernamentales que ayudan a proliferar un poco más o a pulir un poco más este tipo de atención hacia las personas, pueden ser turistas y ello. Hay distintivos M, está la certificación Conocer, por ejemplo, están obviamente también las personas que nos instruyen un poco en los programas del WST o de la Corte de Master Sommeliers, en fin. La idea es profundizar un poco acerca de la manera en la que nosotros podemos tener calidad en el servicio, hablando de que México se vuelve cada vez más conocido como potencia de región vinícola en el mundo. Y de las uvas que nosotros vamos a encontrar aquí, vamos a hablar de Cabernet Sauvignon. En su mayoría es en realidad una uva que madura tardíamente y que pues en realidad se va muy bien. Aquí nosotros en la región, por lo menos en Baja California, producimos vinos al estilo bordalés bastante presentes, bastante tánicos, un poco más estructurados en ese aspecto. Y también tenemos algunas proliferaciones de Merlot, Syrah, Nebbiolo, Tempranillo, Zinfandel y Cabernet Franc, ¿no? En el caso de las tintas. En el caso de las blancas, Chardonnay es una de las más comunes, junto con Chenin Blanc y Sauvignon Blanc. Las demás variedades en su momento no figuran tanto como si tuviéramos plantaciones de Viognier,
Pero sí hay plantaciones también bastantes de palomino, de semillón en su momento. Pero dependiendo de las variedades que nosotros podamos encontrar distribuidas, son muy pocas comparadas con las tintas que hay, ¿no? Entonces, las variedades tintas en realidad son muy proliferantes en cualquier zona, no importa si estamos hablando de viñedos de altitud extrema, los cuales puede haber en Chihuahua, por ejemplo. Sin embargo, la verdad es que en ciertas zonas nos distinguimos más por el estilo que nosotros distribuimos, ¿no? Dependerá mucho de la percepción de cada quien, dependiendo de dónde provengan, ya que, digamos, Querétaro no está acostumbrado al mismo estilo de vinos de lo que está el estado de Baja California, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a empezar a ver un poco acerca de ello. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de las regiones que componen básicamente a México. En particular, empezamos con Coahuila, el cual el clima predominante en realidad es cálido. Y sin embargo, hay también cambios bruscos de temperatura, así como hay mucha calidez. También puede haber noches muy frescas en particular, por lo cual existe una buena relación entre las horas sol y las horas noche, ¿no?, que nosotros podemos encontrar. Hay viñedos a 1450 metros sobre el nivel del mar y el tipo de suelo es predominantemente arcilloso. Y la arcilla viene siendo un suelo que con la lluvia se compacta muy bien, retiene muy bien el agua, no tiene tan buen drenaje. Y la arcilla también hace o permite que el calor se mantenga un poco ahí en los viñedos, ¿no? Lo cual ayuda mucho a la maduración, dependiendo de la zona en la que estemos, ¿no? Hay muchísimas regiones como Parras de la Fuente, que ya la conocemos, Cuatro Ciénegas, Saltillo, Arteaga, entre otros, ¿no? Poco a poco se van conociendo un poco más. Sin embargo, creo que las más conocidas hoy en día son Parras de la Fuente y Cuatro Ciénegas de Carranza, que son en realidad las más históricas y las que tienen, digamos, mayor potencia a convertirse en algo, digamos, histórico o distintivo de lo que siempre ha sido Coahuila, ¿no? Encontramos variedades blancas como la Chardonnay, Chenin Blanc, Semillón y Colombard. Y también encontramos tintas como Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Tempranillo, Lenoir y Rosa del Perú, que es ubicada como uva Misión, ¿no? Y bueno, ya si nosotros empezamos a hablar un poco más sobre zonas como San Luis Potosí, por ejemplo, vamos a encontrar el altiplano potosino, que en realidad son viñedos que en realidad sí nos aportan bastante frescura. Sin embargo, el clima cálido también va a ayudar a que esas horas sol y esas noches se balanceen un poquito más, ¿no? Aquí nosotros encontramos en realidad algunas zonas, la más importante yo diría que es Venado y Soledad de Graciano Sánchez. Moctezuma también se está dando a conocer un poco, en particular en San Luis Potosí. Y hablando de uvas blancas, por ejemplo, aquí el Sauvignon Blanc de San Luis Potosí en realidad es uno de los más interesantes, junto con el Chardonnay, con el cual suele figurar en algunos ejemplos, ¿no? Y de las tintas, aquí tenemos una triada que en realidad se conoce mucho por la acidez de varias zonas de lo que nosotros podemos encontrar aquí en México, ¿no? Hablamos de Merlot, de Syrah, Malbec, Nebbiolo, y Merlot, Syrah y Malbec en particular conservan muy bien la acidez, además de tener unos viñedos que con la altura aportan también buena cantidad de acidez. Y ya si queremos algo un poquito más intenso, pues nos vamos a ir por la Nebbiolo, la Cabernet Sauvignon, la Petit Verdot y la Tempranillo, ¿no? La Grenache aquí figura más como en el aspecto del vino rosado, y la Tempranillo en realidad se aporta un poco más de color y estructura, pero cabe mencionar que San Luis Potosí en realidad es un conservador de la acidez, a diferencia de lo que por ejemplo podemos encontrar en Baja California, ¿no? El cual es uno de los problemas más acongojantes, hablando de que conservar la acidez es muy complicado, ¿no? Y bueno, Guanajuato es uno de los países que se está moviendo, perdón, uno de los estados que se está moviendo muchísimo más rápido, o tiene un plan a futuro que está muy bien definido. Estamos hablando de que al 2019 cuentan con 300 hectáreas, pero van por las 2000 hectáreas en particular. La diferencia, por ejemplo, es el clima continental con el que cuenta Guanajuato.
Tiene una calidez bastante importante, los inviernos marcadamente son fríos, sin embargo existe mucha lluvia, lo cual puede ocasionar algunos problemas con la cosecha de la vid, en el caso de los hongos, en el caso de la dilución de los azúcares. Pero aquí en particular lo importante es conocer las zonas montañosas de diversa altitud de viñedos, ¿no? Entonces, tenemos microclimas bastante cambiantes en las zonas de San Miguel de Allende o en Dolores, por ejemplo, Jaral de Berrios también. Poco a poco Guanajuato se está consolidando muy modernamente como vinícolas como Tres Raíces o Viñedo San Miguel, ¿no? Los cuales hoy en día participan en muchos eventos y tienen un peso bastante conocido. Las uvas blancas vamos a encontrar mucho Chardonnay, Moscatel y Macabeo. Y de tintas vamos a encontrar nuevamente Merlot, Malbec, Syrah y un poquito de Cabernet Sauvignon y Nebbiolo. En realidad, digamos, muchas de las uvas que nosotros vamos a encontrar en estas zonas son muy parecidas. Sin embargo, cada uno de los lugares tiene un aspecto muy diferente acerca de cómo profundizar en ellas, ¿no? Y yo creo que la acidez es algo distintivamente importante que mencionar, ya que Guanajuato en particular tiene vinos blancos y rosados bastante frescos, tintos balanceados en particular, sin tanta tanicidad, lo cual ayuda a que esta zona sin problema vaya por las 2000 hectáreas, pensando en grande al respecto, ¿no? Y vamos a continuar entonces con Querétaro. En realidad Querétaro es considerada la segunda región vinícola más importante de todo México, solo después de la región de Baja California. Y en particular la mezcla de suelos calcáreos, arenosos y arcillosos va a dar de qué hablar en materia del terroir o del terruño que Querétaro maneja, ¿no? Querétaro es una zona en donde los suelos en realidad se ven grises, casi, mucho suelo calcáreo, lo cual ayuda a que esta influencia del calor se disipe y que nosotros podamos entender, digamos, un poco más sobre la conservación de la acidez aquí, ¿no? Es por eso que Querétaro es una de las zonas más importantes para la producción de vinos espumosos. En algunos casos sí vamos a encontrar espumosos con carbonatación, algunos espumosos con el método Charmat, pero los espumosos con el método Champenois también están dando de qué hablar. Estamos hablando de que estas lluvias que se conservan aquí en la zona son abundantes entre junio y septiembre, lo cual también puede ocasionar problemas. Sin embargo, una de las cosas más importantes es la inversión y el marketing. Usualmente Querétaro en zonas como Puerta del Lobo o Montevinum en su momento, te ofrecen básicamente el aspecto de comprar residencia con la finalidad de que tú también seas dueño de la parte de un viñedo, el cual puedes utilizar como herramienta para finalmente invertir y producir un vino que puedes sacar a comercialización, ¿no? Lo cual, además de ofrecer un estilo de vida bastante impecable, pues puedes tener en realidad oportunidades de negocio en tu misma residencia, ¿no? Y es uno de los puntos fuertes de Querétaro hoy en día, gracias a la organización con la que cuentan. La inversión y el marketing que están aplicando es en realidad muy interesante para algunos productores. Existen zonas como Tequisquiapan, Ezequiel Montes, el Valle de Colón, entre otros, ¿no? No es en realidad muy difícil hablar de todas esas regiones, por lo cual es importante comprender que muchos de los viñedos también se encuentran en una buena altitud. Estamos hablando de 1600 metros sobre el nivel del mar. Y eso también viene siendo una estrategia de marketing para Querétaro, ¿no? Verdaderamente no hay muchos viñedos que presuman de esta altitud tan elevada, por lo cual encontrar uno así en México que produce una bebida que en realidad se cataloga como algo ya más de festividades, como lo es el vino espumoso, puede ser algo bastante importante, ¿no? De blancas vamos a encontrar Macabeo, Parellada, Chenin, Sauvignon Blanc. En particular son variedades que pueden fungir muy bien para vino espumoso. Y nuevamente encontramos estas dos que van a seguir apareciendo en muchas de las regiones vinícolas que vamos a mencionar hoy,
que son la Malbec y la Merlot, ¿no? Pinot Noir es uno de los casos excepcionales de Querétaro, en los cuales se elabora también un champán o un vino espumoso estilo champán, el cual prefiere asemejar un poco esta característica del Pinot Noir, ¿no? Así como Cabernet Sauvignon, que en realidad es muy versátil entre muchos de los climas, ¿no? Les voy a recomendar un video que en realidad podemos observar aquí en la diapositiva. Es un video sobre el esquema de lo que te ofrece Puerta del Lobo. Y Puerta del Lobo es en realidad una de las vinícolas que más está sonando hoy en día. Además del marketing y todo eso, en su momento nos ha tocado la oportunidad de platicar con el enólogo. Y en particular es muy interesante la filosofía que manejan, ver la manera en la que se elaboran los vinos, en los cuales tienen bastante buena calidad. Y es importante reconocer esfuerzos de lo que pueden ser este tipo de proyectos que pueden generar carácter internacional, ¿no? Entonces Puerta del Lobo considero que tiene un buen ritmo en ello. Por eso les invito a que vean el video para que conozcan un poquito más acerca de esta vinícola, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos a hablar sobre los vinos famosamente hidrocálidos, que estamos hablando de aguas calientes. Es simplemente un sufijo que se acuñó por parte de los mismos productores y de las mismas personas que conocen el vino de Aguascalientes, ¿no? Usualmente lo presumen en sus etiquetas, esta palabra de hidrocálido. Entonces no es como que sea algo muy fácil de escuchar si no es que no hablas de Aguascalientes, ¿no? Vamos a tener unos climas templados, sin embargo aquí lo que va a ayudar es la altitud, ¿no? Y vamos a tener viñedos de hasta 2000 metros sobre el nivel del mar. Y Aguascalientes tiene un microclima muy importante porque está rodeado de la zona montañosa de Zacatecas. Entonces, esta zona montañosa ayuda a que en algunas zonas se prolifere más la lluvia, se prolifere menos con este efecto del rain shadow. Y algunos de los suelos son muy pobres y también algunos son considerados salinos, ¿no? Entonces, depende mucho del trabajo que le metan al viñedo en Aguascalientes, pero sus vinos en particular son interesantemente con una acidez bastante elevada, ¿no? Entonces, el hecho de tener suelos pobres implica que vamos a tener menor resistencia o menor expectativa contra las vides. Sin embargo, es algo muy importante de mencionar que uvas como la Chardonnay, la Moscatel, la French Colombard sí tienen buenos ejemplos en la producción y conservan muy bien su acidez, además de conservar mucho la tipicidad de las mismas, ¿no? Las zonas de Calvillo, Paredón, Los Romo, entre otras, poco a poco se están dando a conocer. Aguascalientes no tiene una presencia tan significativa como lo tendría Querétaro en su momento, pero poco a poco esos productores están saliendo a los eventos y están dando de qué hablar en cuestión de la producción de sus vinos, ¿no? Y hablando de tintas, tenemos Merlot, Cabernet, están tratando de proliferar un poco también la Rubí Cabernet, por lo cual es interesante tratar de entender un poco acerca de esta región, ¿no? Y Chihuahua también tiene muchas de las condiciones las cuales desearíamos para tener un poco más de frescura en cuestión de nuestros viñedos. Tiene muchísimas altitudes, la mayor es de 2800 metros sobre el nivel del mar. Tiene un suelo arcilloso, gravoso, lo cual recuerda mucho a algunas zonas de Bordeaux. Y tiene poca lluvia, pero tiene también de los climas más fríos que podemos encontrar en las regiones productoras de México. Entonces vamos a entender que debido a la altitud también mejora mucho el aspecto de la acidez. Sin embargo, Chihuahua se conoce más por sus vinos tintos que por sus vinos blancos. No hay uvas blancas tan predilectas como además de la Chardonnay. Y las tintas figuran de manera muchísimo más notorias. Y si nosotros lo vemos de esa manera, también son como más internacionales esas variedades, ¿no? Uvas como la Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot son la combinación ideal con la finalidad de aprovechar ese suelo arcilloso gravoso que cuenta Chihuahua. Y las zonas de Delicias y Encinillas son usualmente las más conocidas, pero también Bachíniva es una de las que están surgiendo junto con Jiménez.
para producir vinos que en realidad tienen esta índole un poquito más potente en ese aspecto de la atención, ¿no? Y Zacatecas, Zacatecas en particular es una zona que apenas está saliendo. En lo personal me ha tocado conocer algunos pequeños productores apenas, por lo cual es conocido este sector en particular. Estamos hablando de una zona montañosa en la cual los viñedos se encuentran a 200 metros sobre el nivel del mar, por lo cual el mayor distintivo es la variedad de climas. Inclusive las sequías y las granizadas que puede haber pueden complicar un poco el aspecto, tanto así que inclusive hay uva de Aguascalientes que se va a Zacatecas, y también en algunos casos alguna uva de Zacatecas que se va a vinificar en Aguascalientes, ¿no? Entonces es importante mencionarlo porque muchos de los productores en particular de vinos comercializan inclusive esas uvas desde una distancia tan lejos, ¿no? Debido a al clima con el que pueden presentarse las añadas, y finalmente pues tener un poco de problemáticas de utilizar la poca uva que se encuentra en Zacatecas. Vamos a entender muy buenas blancas, como por ejemplo la French Colombard, Chenin Blanc, Ugni Blanc, Traminer, Málaga, que en realidad nos van a hablar un poco acerca de el estilo de vinos fortificados que también se pueden hacer en la región, si se contara con un equipo más sofisticado, ¿no? Pero estas uvas en particular están ofreciendo una buena tipicidad y un buen nivel de acidez que está siendo reconocido en los eventos. Además de las tintas como la Malbec, Rubí Cabernet y Petit Syrah. Malbec es en realidad una de las predilectas aquí. Casi todos los productores de Zacatecas tienen este concepto de producir un Malbec cada uno, y observar un poco las diferencias acerca de los de ellos comparados contra los de su mismo sector, ¿no? Entonces Zacatecas la verdad es una de las zonas un poco más importantes. Apenas está teniendo como un poco de auge, pero pronto vamos a entender un poco más acerca de todo ello. Y ahora llegamos con en realidad el estado que en realidad me toca representar en ciertas ocasiones, que es Baja California. Baja California en realidad cuenta con el 75% de la producción vinícola del país. Entonces todas las regiones que vimos anteriormente, junto con otras las cuales no mencionamos que apenas están en auge, en particular producen el resto del 25% comparado con Baja California, ¿no? Esto puede sonar muy grande, pero comparado si lo transmitimos a Europa, en realidad no tenemos tanta producción. Aquí en Baja California se encuentran tintos de gran compulencia. Existe un clima mediterráneo, usualmente se conoce el clima mediterráneo de acá en Baja California. Sin embargo, me gusta mencionarlo como algo más cálido en ese aspecto de los valles, ya que si se fijan el suelo que nosotros observamos aquí, que suele ser una mezcla de arcilla junto con arena, en realidad es algo súper cálido en el mismo viñedo. Entonces la ciudad de Ensenada, por mencionar ciudades en particular, sí tiene un clima mediterráneo, pero la ciudad, si nos vamos, no sé, a la zona de producción más importante, que es Valle de Guadalupe, en realidad es increíble el calor que se puede obtener en estos climas de vendimia, ¿no? Aparte de que el suelo arcilloso mantiene el calor, sí se han llegado a tener temperaturas de 40 grados o inclusive más en algunos días de verano. Sin embargo, durante la noche y en la madrugada, la costa tiene brisa marina que ayuda a refrescar los viñedos. Los veranos son secos, sí, pero los inviernos son muy frescos en particular, ¿no? Tenemos una especie de frío que en realidad se está desplazando un poquito más hacia enero, febrero, el cual llegaba un poquito antes, a finales de noviembre. Sin embargo, este aspecto de la madre naturaleza ha cambiado, y el calentamiento global también está haciendo estragos dentro de las uvas, ¿no? Aquí en particular podemos denotar muchas de las zonas en donde se produce la uva: Valle de Calafia, Valle de Guadalupe, Santo Tomás, San Vicente, los cuales en particular se conocen por tener un clima cálido que te refleja mucha potencia para la producción de vinos bordaleses o vinos estilo bordalés. Mencionar San Vicente también es algo muy distintivo, ya que el tipo de suelo arenoso y limoso con el que cuenta
ayuda a reflejar muy bien el calor. Y San Vicente es uno de los productores más importantes para la uva Tempranillo y para la uva Sauvignon Blanc o Grenache también en su momento, ¿no? Entonces, mucho del Sauvignon Blanc o del Tempranillo que se puede degustar en varias bodegas de Valle de Guadalupe, por ejemplo, proviene de San Vicente justamente. Entonces, aquí en el marco regulatorio que en realidad está muy poco desarrollado comparado con otros países de Europa Central, hace que nosotros tengamos la ventaja de poder conseguir uvas de diferentes regiones y procesarlas en bodega con la finalidad de mejorar los caldos en su momento, ¿no? Puedo mencionar también que hay conocimiento acerca de uva que inclusive se produce en Baja California, se elabora en Baja California el vino y finalmente se transmite o se comercializa hacia otras bodegas que se encuentran en zonas, por ejemplo, en su momento como Puebla, en la bodega EB7, ya que el mismo caldo pues básicamente va a representar una comercialización un poco más de libertad en cuanto al marketing, ¿no? Y en cuanto a los permisos que se puedan tener. Por lo cual es muy fácil darnos cuenta de ello hablando de muchas expresiones de los vinos en particular. Y una de las zonas que también está dando de qué hablar, además de que está floreciendo como zona vitivinícola, también existe una construcción de un aeropuerto que va a ayudar a reflejar más turismo acerca de esta región, que es la región de Ojos Negros, ¿no? En particular, si nosotros nos remontamos un poco hacia la historia de Ensenada, podemos encontrar a Ojos Negros como uno de los valles principalmente importantes que en realidad conocemos desde siempre. Y Ojos Negros en particular es una zona en la cual existía mucho el aspecto de la minería, ¿no? La minería era muy bien explotada en su momento, razón por la cual se encontró muchísimo oro en esta región y finalmente la ciudad como puerto empezó a crecer. Empezó a ser muy importante generar inversión para el puerto de Ensenada en particular, para que estos mismos barcos que llegaran pudieran, o esta maquinaria que llegara, finalmente llegara a Ojos Negros y pudiera pues simplemente florecer de esa manera, ¿no? Ojos Negros en su momento llegó a ser la capital de Ensenada. Sin embargo, lo que ocurrió después es que el oro terminó acabándose poco a poco y pues la inversión del puerto ya estaba básicamente hecha, por lo cual ahora en día la zona del puerto, además de la zona de Valle de Guadalupe, que tiene albergadas más de 150 vinícolas ya establecidas, en particular van a hacer que esa economía siga en pie. Y el turismo es básicamente algo muy importante, razón por la cual este tipo de vinos que nosotros vamos a encontrar de Baja California son sumamente importantes en cualquier mercado que nosotros veamos, ¿no? La verdad es que aquí la cuestión en este aspecto de Valle de Guadalupe, por ejemplo, es importante mencionar la situación actual que Baja California atraviesa, que es la escasez de agua, ¿no? Entonces, la escasez de agua va a dictaminar mucho sobre la plantación de viñedos en el mismo Valle de Guadalupe. Sin embargo, si nosotros nos encontramos en otros valles como Santo Tomás y San Vicente, donde sí hay cierto nivel de escasez, pero no es tan atiborrante como lo puede ser en Valle de Guadalupe, pues nosotros entendemos que estas uvas en particular van a tener buena producción y todo, lo cual va a ayudar a proliferar básicamente el vino que nosotros encontremos disponible en el mercado. Ahora, las blancas como Chenin Blanc son habituales. La Chenin Blanc es una uva que se expresa no tanto por una marcada acidez como lo podría ser la Chardonnay o la Sauvignon Blanc. Sin embargo, tiene un buen cuerpo que ayuda a producir vinos blancos muy frescos e inclusive con barrica. Así como la Chardonnay y la Sauvignon Blanc. La Sauvignon Blanc, como les decía, se encuentra más predilecta en el sur para producir un San Vicente, para producir esta uva en San Vicente de una manera muchísimo más distintiva, ¿no?
Y las tintas, la Nebbiolo es una de las más importantes. Existe una temática acerca del Nebbiolo mexicano y de lo que es en realidad el Nebbiolo del Piamonte. En particular, dependerá mucho de el aspecto mercadológico que cada quien le quiera poner. Sin embargo, es como hablar un poco de, por decir un ejemplo muy burdo, de la zona de Montalcino y en realidad la Sangiovese, ¿no? La Sangiovese en realidad es una variedad de origen italiano y Montalcino en particular produce una uva que se llama Brunello, que en realidad es un tipo de clon de clon de Sangiovese. Sin embargo, es una uva distintiva porque es muy diferente a la Sangiovese verdadera o a la Sangiovese original. Por ello, el nombre de Brunello probablemente no suena tan difícil porque estamos hablando de un vino de calidad superior. Y Nebbiolo aquí, en este caso, este Nebbiolo que se produce aquí, hay mucho debate en particular acerca de él. En realidad sigue teniendo muy buena calidad, ¿no? La verdad es que es uno de los vinos más interesantes que me ha tocado probar aquí en la zona. Y creo yo que está muy bien abordar al Nebbiolo de esa manera, aunque se maneje como si no fuera Nebbiolo, o que algunas personas en realidad no lo manejen como tal. De cualquier manera es un aspecto mercadológico que probablemente se pueda aprovechar de la misma manera como en la zona de Montalcino con el Brunello di Montalcino, a diferencia de decirle Sangiovese de Montalcino, ya que en su momento la gente no lo va a aceptar, ¿no? Entonces, de esta manera, en realidad, el debate sigue siendo muy fuerte. Sin embargo, Nebbiolo es esta variedad que se adaptó muy bien a los tipos de suelo y sus precios por tonelada suben estratosféricamente cuando no hay, cuando en realidad hay mucha demanda por él, ¿no? La Cabernet Sauvignon también es una de las que más figura, es una de las uvas que van a encontrar mucho en mezclas, tanto como en vinos monovarietales, así como la Syrah. Mucha gente tiene un esquema sobre la Syrah, el cual aquí en realidad en Valle de Guadalupe se desarrolla muy bien. A mi parecer es uno de los vinos más interesantes y más variados que se pueden producir. Y sin embargo, la Syrah no es un referente o no suele ser un referente comparado con Nebbiolo Cabernet Sauvignon aquí en la zona. Pero es sumamente interesante ver cómo poco a poco se va incorporando las mezclas y cómo poco a poco este Syrah se aprovecha para hacer monovarietales que en su momento son bastante interesantes, ¿no? La Tempranillo y la Grenache, que en particular la Tempranillo vamos a encontrar muy buena expresión en San Vicente, y la Grenache, que en realidad es una de las variedades más importantes para hacer rosados, que son considerados un estilo regional debido al método de sangrado que emplean. Y con la finalidad del método de sangrado, pues es concentrar un poco más ese Grenache tinto que probablemente le agregues a un vino con Cabernet Sauvignon o que puedas hacer un vino 100% Grenache. Y el rosado de Grenache, que viene siendo básicamente la oferta que necesitábamos para agregar un poco de frescura al valle en general, ¿no? O a Baja California en general. Así como la Barbera, que es una de las uvas que aporta muy buena acidez a los caldos que aquí pueden ser un poco toscos. Y que en realidad es una de las uvas que también forman parte de la predilección aquí. Sin embargo, como se suelen utilizar más en mezclas, no hay tanto Barbera 100%, ya que suele ser demasiado ácido y prefieren aportar esa acidez que le falta a las demás uvas como manera de corrección natural o una mezcla bastante bien planeada, ¿no? Entonces, eso fue básicamente un poquito acerca de lo que pasa en México actualmente, en particular en las zonas productoras de vino. Existen otras regiones en auge, eso sí, poco a poco están siendo conocidas, por ejemplo Sonora, que ya lo conocemos con su calidad de uva de mesa, la cual es internacional y en realidad México produce muchísimo más hectáreas de lo que produce de uvas viníferas, las produce de uvas de mesa. Jalisco también está tratando de encontrar su momento en la manera en la que puedes plantar las uvas. Nuevo León y Puebla también están siendo conocidos un poco respecto al conocido, a la manera en la que pueden desarrollar básicamente el vino.
Y una que tampoco menciono aquí en particular, pero Nayarit también está teniendo indicios de sus primeros viñedos con uvas como la Palomino, la Chardonnay, tienen un poco de Malbec también. Poco a poco se están dando a conocer estos proyectos que en un par de años o inclusive en 10 años ya pueden provocar la consolidación de una industria bastante centralizada, ¿no? Y para ello, y para cerrar un poco el tema, les recomiendo ver los siguientes videos, en el cual el primer video que les recomiendo es el de Voces del Vino Mexicano, que es un reportaje de Milenio, el cual ayuda un poco a comprender de vista de los productores más importantes de aquel entonces, la manera en la que se ven las producciones en todo México. Y uno de los ejemplos más importantes que puedo hablar sobre el rescate acerca de las tradiciones habituales o de las tradiciones muchísimo más antiguas de lo que puede ser, ¿no? Que es el vino artesanal octágono, en el cual se está tratando de respetar un poco la usanza tradicional del Kevri. Y este Kevri viene siendo algo distintivo para aplicar como estrategia mercadológica, que finalmente va a conferir una vertiente más de atención para el vino mexicano en particular. Y bueno, esperemos si esta clase haya sido de su agrado. México en realidad tiene mucho más que ofrecer, tiene muchísima riqueza cultural y el vino viene siendo una de ellas, la cual sigue siendo muy escondida, por lo cual es importante mencionar un poco acerca del país en el que nos desarrollamos y tratar de comunicarlo o transmitirlo a las personas que son foráneas o que son extranjeros en busca de una experiencia más que nada certera en cuanto al vino mexicano. Esperemos si esto nos haya ayudado a comprender un poco más lo que pasa en nuestro país. Y ya saben que se pueden apoyar de los enlaces y de las atenciones que nosotros podemos brindarles a través de cualquier duda o comentario. Esperemos si estén bien y con esto cerramos el tema. Muchas gracias por su atención.